Justamente para entender en qué momento estamos del conflicto. 10 días de conflicto en Europa del Este. Estamos en el estudio con Alberto Rojas, analista internacional de la Universidad Finisterra. Alberto, bienvenido a 24 Horas Central. Hola Andrés, ¿qué tal? Inmediatamente, Alberto, despleguemos aquí una gráfica que hemos preparado para entender en qué minuto estamos. Hemos hablado mucho en los últimos días, por ejemplo, hoy día, de Mariupol, este corredor que fracasó. La central de Zaporilla, que se tomó el día de ayer por la parte de los rusos. Exacto. Hace un par de días tomaron el puerto de Jersón. Estamos hablando del sur de Ucrania. Estamos hablando, Alberto, y tú nos explicas, el Mar Negro. ¿Qué significa eso? Bueno, efectivamente tenemos el Mar Negro rodeando Crimea, pero también esta zona que es básicamente el Mar de Azov, que es casi un mar interior. Ya. Si tú te fijas, lo que hemos visto es que las tropas rusas han avanzado hacia el oeste y hacia el sur. El cerco actual está alrededor de Mariupol, que es el corazón industrial de Ucrania en esa zona, importante puerto exportador de acero y diferentes tipos de granos. Y de esa manera, no solamente Rusia controla una zona que es particularmente importante para la economía y para el funcionamiento de Ucrania, sino que también intenta prolongar lo que es acá Donetsk y el Donbass, avanzando inevitablemente hacia Crimea. Es muy probable que la estrategia de Putin sea tomar el control absoluto de esta franja de territorio ucraniano y de esa manera conectar por tierra las repúblicas separatistas con Crimea. Y también dejar sin mar a Ucrania, una ficción de esa manera, no menor. Exactamente. En esta zona, que es el Mar de Azov, inevitablemente Rusia compartía esas aguas con Ucrania. De esa manera, si controla esas costas, si le quita la posibilidad de acceso marítimo ahí, claramente Rusia controla toda esa zona que es ese mar interior que es Azov. Y también lo comentábamos justamente durante el despacho de José Luis Pérez desde Rumanía, prácticamente una diáspora de los ucranianos desde acá, despoblar de ucranianos esta zona para que después sea quizás repoblada por rusos o prorrusos, que vienen justamente del Donetsk o del Lugansk. En muchos aspectos lo que estamos viendo es el desplazamiento forzado, tal vez con ese objetivo, que es que esa población ucraniana abandone definitivamente esa región para después efectivamente instalar población ruso parlante, gente que venga del Donbass, y de esa manera Rusia aumenta su presencia y su injerencia en esa parte de Ucrania. Tampoco tenemos claro cuánto más Rusia va a seguir avanzando más allá del intento de capturar la capital, pero claramente da la sensación de que está buscando un control absoluto de lo que es la zona este y la zona sur de Ucrania. Y al parecer, Alberto, esto da para largo. Hoy día escuchábamos al presidente Vladimir Putin diciendo, a ver, este tipo de cierres económicos, de castigos económicos, es una declaración de guerra. Y así y otras declaraciones súper altisonantes respecto a lo que ha sucedido en los últimos 10 días, y da a entender de que esto va a dar para largo. Totalmente de acuerdo. La retórica del presidente Putin apunta a permanentemente entregarle advertencias a la comunidad internacional, sobre todo a Estados Unidos, a la OTAN y al resto de los países involucrados que ven desde Occidente esto como una crisis que no solamente se está expandiendo, sino que además se está prolongando en el tiempo. Sabemos que Putin apuesta a la idea de que no va a haber intervención militar ni estadounidense ni de la OTAN, porque eso sí sería llevar este conflicto más allá de Ucrania y transformarlo en potencialmente una tercera guerra mundial. O sea, ayer lo dijo claramente, sé que hoy día también, si es que esos corredores humanitarios o puentes aéreos participan aviones de la OTAN, sencillamente es una declaración de guerra. Absolutamente. Y ese es el riesgo. Y esa es la línea roja que Washington y otros gobiernos, digamos, entienden que no pueden cruzar. Saben que eso implicaría escalar esto a un nivel mucho más peligroso. Sabemos que de por medio están las sanciones económicas, la entrega de armas. Veremos si esto es suficiente para Ucrania o no. Vamos con la siguiente gráfica, vamos a explicar también por qué han habido una serie de amenazas hacia otros países. Lo comentamos la semana pasada cuando Finlandia y también Suecia sugirieron que podrían entrar a la OTAN. Exacto. Y ahí, obviamente, las palabras de Putin fueron bastante duras. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vemos otros países que podrían sumarse, no a la OTAN, digo a la Unión Europea. Por ejemplo, el caso de Georgia. Por ejemplo, el caso de Moldavia. Se ha sugerido durante la semana que ellos podrían sumarse a la Unión Europea. ¿Qué podría pasar si es que ellos, obviamente, esa negociación avanza? La verdad es que efectivamente Moldavia y Georgia tienen Ahí está Georgia y aquí está Moldavia para entender un poco dentro del mapa. Exactamente. Vemos que están en una situación en la que se ven amenazados. Y por lo tanto, por eso han manifestado su interés de ingresar a la Unión Europea buscando algún tipo de protección. Pero sabemos que los procesos para que un país ingrese a la Unión Europea pueden tomar años. Incluso ha habido casos en que han tomado una década completa. Y no existen antecedentes de ingresos express
por decirlo de alguna manera. De modo que sus peticiones probablemente no van a ser más que eso. Sí, aquí hay un punto que hemos puesto en la gráfica y hemos remarcado, Alberto, son ciertas zonas que están en rojo. Por ejemplo, Sí. Abjasia, Crimea, Transnistria, Donetsk. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, si Georgia y Moldavia se suman a la Unión Europea? ¿Por qué marcamos estos terrenos? Básicamente porque tanto Moldavia como Georgia comparten la misma situación que Ucrania. Dentro de su territorio hay zonas básicamente habitadas por prorrusos, separatistas y que están muy vinculados con Moscú. En el caso de Moldavia, el territorio que está marcado ahí, que es Transnistria, Aquí es. exactamente, libró una guerra entre 1990 y 1992 precisamente para separarse de Moldavia. De hecho, es un estado de facto que debe mucho de su estabilidad básicamente a Rusia. En el caso de Georgia tenemos Abjasia y Osetia del Sur, territorios también separatistas que en 2008 el gobierno de Georgia intentó recapturar y ahí Rusia intervino apoyando tanto a Abjasia como a Osetia del Sur en una guerra que garantizó que siguieran existiendo como territorios autónomos. Es decir, si ellos intentaran ingresar, podrían replicar un escenario como el de Ucrania, llevando a Rusia a intervenir en protección o en ayuda de esos sectores separatistas. Alberto, se nos va el tiempo. Solamente, ¿qué podemos esperar de una eventual tercera reunión el próximo lunes entre autoridades ucranianas y autoridades rusas? ¿Por qué te lo pregunto? Hoy día el fracaso del corredor humanitario, lo que dijo Putin respecto a un corredor aéreo, una franja aérea que esté despoblada obviamente de fuerzas militares. Esos dos elementos, ¿qué se puede esperar de una tercera reunión con lo que hemos visto en las últimas horas? La verdad es que hay que ser bastante cauteloso respecto a las expectativas. Es probable que no se avance mucho. Hemos visto que ya ha habido 2 encuentros y lo más importante que se ha buscado, que es el cese el fuego, no se ha logrado. A lo más, la idea de estos corredores humanitarios y que vimos que hoy en día fracasaron. Entonces, en ese contexto, las expectativas son más bien bajas. Alberto Rojas, te agradecemos como siempre tu buena disposición aquí en 24 Horas Central. Gracias a ustedes.